Vamos a comenzar, compañeros, últimas tomas. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, egunon, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Euskadi del Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de BBK y Petronor. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir al Lehendakari del Gobierno vasco, don Patxi López. La tribuna es suya. Egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Antes de nada quiero agradecer al Foro de Nueva Economía la oportunidad que me brinda de utilizar esta tribuna y hacerlo además cuando faltan pocos días para que el Gobierno del cambio que presido cumpla sus 2 primeros años. Por lo tanto, esto me permite, sin que parezca además forzado, hacer un balance del recorrido que hemos efectuado desde el Gobierno vasco junto con los ciudadanos y los diferentes agentes y colectivos de este país. Y empezaré por decir que Euskadi ha cambiado durante estos 2 años y ha cambiado para mejor. A veces parece que no lo queremos recordar, pero hace 2 años éramos noticia por la crispación política, por nuestra división interna, por nuestro enfrentamiento a las instituciones comunes de España y también por el terrorismo de ETA. Hoy, Euskadi es un país más tranquilo, con mucho menos ruido y menos crispación, lo que permite diálogo entre las formaciones políticas, relaciones entre las diferentes instituciones, acuerdos con los agentes sociales. Es decir, hemos dado tranquilidad y normalidad a la vida política y social en Euskadi, que es una de las condiciones imprescindibles para avanzar como país. La división y el enfrentamiento simplemente consumen nuestras energías y nos estancan. El diálogo y la búsqueda del acuerdo y la suma nos hace fuertes y yo diría que imparables. Y esta es una de las lecciones que todos conocemos bien en Euskadi, porque lo mejor de este país lo hemos construido poniéndonos de acuerdo entre diferentes, pero que no todos han practicado, olvidando una de nuestras señas de identidad y que nosotros, desde el Gobierno, hemos querido recuperar, la del acuerdo y la del consenso interno, la de la unidad de toda la sociedad vasca basada, esa unidad, en el pluralismo y en el reconocimiento de las diferencias, pero no para enfrentarlas, sino para sumarlas. Y hemos pasado en 2 años de ser la referencia de la confrontación a ser el modelo de concordia y de pactos entre diferentes. Estamos devolviendo la política a su terreno más noble, el de ser el instrumento para resolver los problemas reales de la gente. La política como medio de buscar la concordia ciudadana y la forma de construir un futuro compartido por todos en igualdad de condiciones. Euskadi es hoy el modelo de otra forma de entender la política y vamos a lograr también, y estoy convencido de ello, el liderazgo económico y social en la salida de la crisis y en la creación de progreso para todos. Y sobre esto déjenme que haga algo de memoria, porque es necesario mirar atrás para ver lo que hemos avanzado y para no incurrir en los mismos errores anteriores. Nosotros accedimos al Gobierno en unos momentos especialmente complicados. Hemos tenido que hacer frente a una crisis durísima, la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Y desde el primer día defendí la política de la verdad, no ocultar los problemas que estábamos teniendo, informar a la ciudadanía de la gravedad de la crisis y anunciar las medidas que proponía el Gobierno y también los esfuerzos que solicitaba a la ciudadanía, a las empresas y a las instituciones. Habíamos vivido una década de euforia, éramos los mejores, éramos los más ricos, éramos siempre los pioneros, pero aunque en parte esto era verdad, la realidad era mucho más dura. Durante el año 2008, Euskadi fue sacudida por una gravísima crisis, más profunda y más rápida que en el resto de España. Una crisis que el anterior Gobierno no quiso reconocer
y que ocultó con afirmaciones grandilocuentes. Ahora que todos los datos son conocidos y públicos, podemos decir con propiedad que los 12 meses que van de abril del año 2008 a abril de 2009 han sido sin duda nuestro annus horribilis. Nunca habíamos conocido una caída tan drástica de todos los indicadores económicos como durante estos 12 meses. Les comentaré solo algunos datos importantes. Nuestro PIB cayó de una tasa positiva de más 0,9 a una negativa de menos 2,2. El índice de producción industrial, que en nuestro país tiene una importancia extraordinaria, como todos sabemos, tuvo una caída catastrófica, de una tasa positiva de más 5,8 a una negativa de menos 25,6. El paro tuvo un incremento de 38.702 personas. Pasamos de 83.319 a 122.111 desempleados. Y las personas dadas de alta en la Seguridad Social disminuyeron en 36.827. Con estos datos cuesta creer a día de hoy las declaraciones efectuadas aquellos días por el Gobierno vasco cuando decía que la crisis se había instalado en el resto de España, pero no en Euskadi, que estábamos a salvo de tormentas, cuando además se nos vaticinaba el pleno empleo y cuando se pusieron en marcha unos presupuestos expansivos, a pesar de la reducción de ingresos. Pero esta era la verdad de la situación de Euskadi cuando llegamos al Gobierno vasco. Y lo primero que hice fue reconocer la dureza de la situación y afirmar que la lucha contra la crisis y las ayudas a las empresas y a las familias serían la prioridad del nuevo Gobierno. Y ordené austeridad y recortes en los gastos públicos innecesarios para tener recursos con los que combatir la crisis. Busqué la colaboración y el acuerdo de los agentes sociales, poniendo en marcha por primera vez en más de 10 años la Mesa de Diálogo Social. Articulé una comisión de expertos en materia socioeconómica para definir los grandes retos a los que se enfrenta este país y elaborar así unas políticas eficaces para hacerles frente. Una comisión compuesta sin tener en cuenta la posición ideológica de cada uno, porque solo he pretendido unir a algunas de las personas más capaces de Euskadi y hoy debo darles a todos y a todas las gracias públicamente por su labor, porque en todo momento han sabido anteponer los intereses colectivos del país a sus preferencias ideológicas. Pusimos en marcha de forma inmediata una serie de medidas especiales denominadas Más Euskadi 09, a las que destinamos 387 millones de euros que pudimos obtener ajustando gastos dentro del propio presupuesto. Y los resultados de esas medidas son públicos. Más de 5.000 personas en paro y sin recursos fueron contratadas en colaboración con ayuntamientos, instituciones y empresas, 22 millones dedicados a la rehabilitación de viviendas deterioradas y a múltiples obras de acondicionamiento en colegios y edificios públicos para impulsar la economía de pequeñas empresas de construcción, diferentes planes Renove que permitieron a muchas empresas cerrar el año sin tener que cerrar la empresa, diferentes programas de ayuda también a las empresas asegurando circulante, avalando operaciones, los planes Resiste, Compite y Lidera que han permitido, como su propio nombre indica, resistir en los momentos duros, innovar para mejorar nuestra competitividad y disponer de proyectos tractores a los que engancharnos como referentes para mejorar nuestra economía. Le hemos dado un gran impulso a la internacionalización. En colaboración con las cámaras y las empresas vascas he viajado a Brasil, a Estados Unidos, a China, Emiratos Árabes y a Qatar, buscando nuevos mercados para nuestros productos. Hemos puesto las bases para la modernización de la economía vasca con la aprobación del Plan de Competitividad en julio pasado, impulsando la innovación y la colaboración entre las empresas vascas, de manera que en total se movilizarán en 3 años más de 11.000 millones de euros. Durante 2009 y 2010, en Euskadi hemos soportado una durísima crisis, pero también hemos vuelto a descubrir, frente al enfrentamiento político y a los debates sin sentido, la Euskadi de siempre. La Euskadi del trabajo, de la austeridad, la del esfuerzo y la del compromiso con el país y con el futuro colectivo. Y un buen ejemplo de ello es la responsabilidad con la que han actuado empresarios y trabajadores a la hora de acordar los EREs para hacer frente a la crisis. Casi el 90% de los mismos se han
elaborado con acuerdo. Es decir, se han utilizado de manera responsable y han dado buenos resultados. Un porcentaje altísimo de trabajadores sujetos a ERES durante el 2009 y el 2010 están hoy trabajando de nuevo en sus empresas. En febrero de 2009 habría 10.620 personas sujetas a estos ERES de suspensión. En febrero de este año solo había 1.708. He dicho más de una vez que la economía es un bien colectivo, que las empresas no son ámbito de enfrentamiento permanente, sino lugares de generación de riqueza. He dicho más de una vez que unas empresas competitivas son la base del progreso colectivo. He pedido que la empresa se convierta en un ámbito de colaboración de todos, de los empresarios, de los trabajadores y de las instituciones. He pedido esfuerzo para salir de la crisis y que tuviéramos también en cuenta las circunstancias que la globalización nos impone a todos, porque hoy vivimos en un mundo abierto, participamos en una concurrencia de todos contra todos y nuestras empresas tienen que salir al mundo y ganar. Y hemos vuelto a comprobar que en Euskadi esas empresas ya existían, que hay empresarios decididos a no rendirse, a luchar por recuperar mercados, a salir al mundo para que en Euskadi tengamos riqueza y puestos de trabajo. Y he visto también con orgullo que los trabajadores vascos saben conjugar la legítima defensa de sus intereses con la necesidad del esfuerzo colectivo para garantizar sus propios puestos de trabajo y salvar la empresa. Porque la empresa no es ni debe ser solo propiedad exclusiva de los empresarios. La empresa es una tarea colectiva de todos en la que todos los agentes deben de buscar el progreso común. Hablamos mucho de cambio de modelo productivo, de cambiar el modelo de negociación colectiva, de unir los salarios a los rendimientos de las empresas. Pues bien, mientras en otras partes se debatían estas cosas con gran ruido y sin lograr acuerdos entre agentes ni entre partidos políticos, aquí en Euskadi, todo esto se ha puesto en práctica con responsabilidad. Yo lo he visto. He visto trabajadores participar en los planes de relanzamiento de sus empresas y hacer sacrificios para lograrlo. He visto a empresarios empeñados en no renunciar y dispuestos a invertir para que la empresa tuviera futuro. Y he visto a todos colaborar con el Gobierno y con las instituciones para superar la crisis. Con un país así, con personas así, podemos salir de la crisis y ya lo estamos consiguiendo. Estamos creciendo. Estamos recuperando lo perdido y vamos a asumir el liderazgo económico de España porque somos la región mejor preparada, con los empresarios más serios y responsables y con los trabajadores mejor preparados y dispuestos a ganar la batalla. Después de cada crisis, unos quedan mejor que otros y otros pierden posiciones. Nosotros estamos ganando y vamos a terminar la crisis en mejor posición de la que entramos. En esta crisis estamos ganando el liderazgo económico porque lo estamos haciendo bien. Nos está costando, pero Euskadi es un país que avanza. La economía es una cosa compleja que los economistas nunca han sabido explicarnos bien. Depende de muchas cosas. Hay infinidad de factores que inciden en la buena o la mala marcha de la economía. Depende de las entidades financieras, de la retracción del consumo, del mercado abierto, de la incidencia de los costes salariales, del coste de las materias primas, de muchas cosas que normalmente sirven para explicar lo que ya ha pasado. Y de esto no siempre. Pero lo que sí sabemos de cierto es una cosa. La economía depende sobre todo de las personas. La buena economía depende de la voluntad de la gente, de las ganas de trabajar, de la confianza en nosotros mismos que podamos tener para renovarnos y avanzar sin miedo. Nuestro futuro depende en gran medida de nuestra propia confianza y de nuestra voluntad. Suelen decir los sociólogos que la percepción de la realidad se convierte en realidad misma y además la cambia. Si en algún ámbito esto es cierto, es en la economía. La economía depende en gran medida de la percepción de la realidad, de la confianza en nuestras opciones y en nuestra voluntad de superación. En Euskadi tenemos todo esto y además tenemos una realidad positiva. Los datos económicos nos indican que estamos progresando, que los esfuerzos de todos están dando resultado. Les daré también algunos datos de esto.
Y voy a comenzar por los datos menos favorables, los datos de ocupación y desempleo. Todos sabemos, y en Euskadi tenemos mucha experiencia, porque nos ha tocado vivir crisis casi encadenadas desde los 70, que aunque la destrucción de empleo es rápida, la recuperación del empleo es mucho más lenta que la recuperación de la propia economía. Esto no quiere decir que no me preocupe la tasa de ocupación o el desempleo, al revés. Es mi principal preocupación, porque por mucho que los números macros nos indiquen que vamos bien, las personas afectadas, las que no han encontrado aún un empleo, no han salido de la crisis y, por lo tanto, el país tampoco ha salido de la crisis. En abril de 2009 había en Euskadi 938.892 personas dadas de alta en la Seguridad Social. Hoy son 926.810. Por lo tanto, 12.082 menos. Los demandantes de empleo en abril de 2009 eran 122.111 y en la actualidad, en el registro unificado de Lanbide son 151.551. Por lo tanto, 29.940 personas más demandantes de empleo. Pero en este dato hay dos colectivos que, si bien ya estaban en paro, no se contabilizaban anteriormente entre los demandantes de empleo. 4.500 corresponden a perceptores de la renta de garantías de ingresos, que se dieron de alta en diciembre y enero como consecuencia de la inspección y el chequeo que realizó el Gobierno vasco para hacer cumplir el requisito de que para poder ser beneficiario de esta renta había que ser demandante de empleo, y 7.500 que se suman durante el primer trimestre de este año al integrar en Lanbide a los demandantes de empleo del INEN y de la antigua Langai, que funcionaban sin coordinación, y han aparecido estos 7.500 que no estaban contabilizados. Es decir, de los 30.000 demandantes de empleo más que hay en este último año, 12.000 ya existían, pero no estaban contabilizados. En cuanto a los datos económicos, nuestro PIB ha pasado del menos 2,2 a más 0,3. La recuperación del índice de producción industrial ha pasado de menos 22,5 a más 6,7. Las exportaciones han aumentado en el año 2010 respecto al 2009 un 20,1%. El tráfico de mercancías ha tenido un aumento considerable. El incremento interanual del puerto de Bilbao, que es un dato significativo, ha sido este trimestre de un 20% y el del aeropuerto de Foronda de un 17,2%. El auge del turismo ha sido simplemente espectacular. Hemos cerrado el año 2010 con 2.238.669 turistas, un incremento del 12,4% respecto al año anterior, y llevamos ya 22 meses seguidos creciendo. Bueno, en las proyecciones que estaban dando por esas teles habrán visto ustedes un enorme pozo que se repite en todos los gráficos. En abril de 2008 se inicia un vertiginoso descenso que dura todo el 2009 y el primer trimestre de 2010, en el que comienza la recuperación. Es decir, hemos dejado atrás esa profunda depresión y estamos recuperándonos. Todos los datos actuales son de crecimiento y de confianza en el futuro. Euskadi está progresando y ha sido una labor colectiva, un esfuerzo de todos para salir reforzados de la crisis. Un país sale adelante si todos contribuyen, si todos aportan su trabajo y su esfuerzo. Y yo creo que Euskadi es un país en el que sus ciudadanos y ciudadanas saben apretarse el cinturón cuando toca y saben también que tenemos futuro cuando unimos voluntades. Ya nada será como antes de la crisis. Sabemos que el mundo abierto está ahí, que nuestros competidores están en ciudades y en países lejanos y que cada día habrá que reinventarse para poder vender y crear progreso. Pero hoy podemos decir que Euskadi progresa y que no tenemos miedo al futuro. Y también me van a permitir que haga ahora un balance de lo que es otra de las responsabilidades, en este caso más evidente y exclusiva del Gobierno, de la gestión de la cosa pública, porque en este ámbito también la crisis ha puesto las cosas en su sitio. La crisis, con la caída brutal de la recaudación que conlleva, ha cortado de raíz las alegrías del pasado, porque alegrías ha habido. Les daré algunos datos para hacerse una idea, y solo miraré los de los últimos 5 años.
los presupuestos que van de 2005 a 2009, para que veamos que gastábamos, sí, pero sin tener en cuenta la eficiencia en el gasto y la sostenibilidad de lo puesto en marcha. Unos indicadores para explicar lo que digo. Los incrementos de gastos de personal de 2005 a 2009 fueron del 35% en la Administración vasca. Los de los servicios de salud fueron un 50%. Los de los gastos de educación fue del 40%. Es decir, un crecimiento ininterrumpido durante esos 5 años de casi un 10% anual, lo que no es en absoluto malo en sí mismo, pero desde luego no es nada bueno si tenemos en cuenta cuál fue el incremento de los servicios públicos que debía de ir aparejado al incremento de gasto producido, porque, por ejemplo, ¿cuántos nuevos hospitales se construyeron en esos 5 años? ¿Cuántas nuevas escuelas se levantaron? No se gastó bien. Incluso el 2008, cuando todo cayó, se cerró el año con un déficit de 637 millones de euros, aunque, como he dicho antes, este dato no impidió aprobar para el año siguiente un presupuesto expansionista de 9.320 a 10.490 millones de euros, sin que la recaudación pudiera soportar tal incremento. Y ha sido este Gobierno el que ha tenido que adoptar medidas de ahorro, de eficiencia, de ajustes y de contención del gasto, e incluso acudir al endeudamiento, porque es en estos momentos cuando más falta hacen los recursos para sostener los servicios públicos, para ayudar a las empresas y a las familias, y cuando más necesario es destinar los recursos allí donde sabemos que su eficacia se multiplica. Y aunque a algunos no les guste la frase, hemos tenido que hacer y hemos hecho más con menos. Y me van a permitir que me detenga en 3 áreas de especial importancia para explicar esto. Sanidad. Los servicios de salud son seguramente los más apreciados por la ciudadanía. En Euskadi son motivo de orgullo colectivo la calidad de nuestros servicios de salud pública. Y hemos tenido que pasar, como decía antes, de un incremento anual del 10% a una reducción del 2% en los presupuestos. ¿Pero por ello hemos reducido servicios? No. Hemos mantenido y ampliado el catálogo de servicios, a la vez que hemos tenido que atender a una mayor demanda porque ha habido más pacientes en el sistema público de salud. Algunos datos. Hemos mejorado la seguridad clínica, bajando el índice de errores del 5,3 al 4,8. Hemos multiplicado por 3 las inversiones en infraestructuras, comenzando las obras del Hospital de la Margen Derecha en Urduriz, iniciando las obras del pabellón del Hospital Universitario, la unidad de hemodiálisis en Donostia, mejoras en varios centros de salud. Hemos reducido el gasto de farmacia en más de 15 millones de euros al año, a pesar de que el número de recetas ha aumentado un 2,54% gracias a los genéricos. Estos 2 años han aumentado asimismo las altas hospitalarias, las consultas externas y las intervenciones quirúrgicas. Hemos bajado la estancia media en los hospitales, así como la mortalidad. Y no es verdad que se hayan aumentado las listas de espera. En general, como pueden ver seguramente en el gráfico, las listas de espera se han mejorado o, en el peor de los casos, se han mantenido. Y especialmente han mejorado las de mayor urgencia en las intervenciones. El pago a los proveedores está en la actualidad en una media de 83 días. Un dato realmente significativo porque indica la preocupación por no traspasar la carga financiera a los proveedores para que puedan ofrecer sus servicios en mejores condiciones. 83 días. Para que se hagan una idea, hay comunidades en España, Valencia, que está pagando a 1.000. Y hay otras que la mayoría lo hacen a 250 días. Y además, como saben, estamos inmersos en una profunda reformulación del sistema público de salud para que se oriente de manera especial a la atención de enfermos crónicos, que es el gran reto que tenemos por delante. En educación ocurre algo similar. Frente al incremento del 40% de los últimos 5 años, el presupuesto aprobado para este año supone una reducción del 5% respecto al 2009. Una reducción importante, como en muchas otras cosas que hemos tenido que hacer para ajustar
los presupuestos públicos a los ingresos disponibles. ¿Pero hemos recortado horas lectivas, como se oye por ahí estos días? No. Hemos ampliado la oferta con nuevos servicios. Hemos terminado con los conflictos lingüísticos que tantas energías han consumido en la comunidad educativa. No hemos marginado el euskera, todo lo contrario. Lo hemos promocionado desde el interés absoluto que tenemos por ello. Pero también es verdad que lo que hemos hecho es dar mayor libertad de elección a los padres. Pero sobre todo hemos iniciado una verdadera revolución con el trilingüismo. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para superar la barrera lingüística del inglés. Hemos ampliado el personal dedicado a su enseñanza, hemos contratado profesores, hemos puesto en marcha barnateguis de inglés, cursos especiales durante el mes de julio, becas para salir al extranjero a conocerlo. Pero sobre todo ha sido un éxito la aceptación de los diferentes centros al programa del trilingüismo. Y lo hemos hecho sin decretos obligatorios, compartiendo con los centros y dándoles autonomía en sus decisiones. 16 centros públicos iniciaron la experiencia el curso 2009-2010, para el próximo curso se han sumado 50 más. Y se ha hecho desde el convencimiento de que el desconocimiento del inglés supone una enorme barrera en la igualdad de oportunidades en una sociedad global. Y es una obsesión de este Gobierno derribar esa barrera para los jóvenes vascos y sobre todo derribarla para todos, no solo los hijos de las familias con recursos que pueden mandarles fuera a aprenderlo, tienen que tener el acceso al conocimiento del inglés, sino que todos nuestros jóvenes, sean de la familia que sean, tienen que tener las mismas oportunidades. Y hemos iniciado también otra revolución inaplazable, la tecnológica. Hemos dotado de ordenadores personales gratuitos a 40.000 alumnos, tanto de la enseñanza privada como de la pública. Es un cambio profundo que incide en las formas de enseñanza y requiere también una actualización de los profesores. Hemos puesto en marcha nuevos programas con menos recursos que en años anteriores y con 18.000 alumnos más que el año 2009. También quiero hacer una mención especial a la enseñanza de formación profesional. Recientemente estuve en la presentación del tercer plan de FP de Euskadi y estoy especialmente satisfecho de los resultados obtenidos. Todos sabemos que en Euskadi una enseñanza de formación profesional de calidad y actualizada es imprescindible para la buena marcha de nuestro sector industrial. El anterior plan finalizó el año 2007, sin que se iniciara la redacción de uno nuevo. Cuando llegamos al Gobierno nos pusimos como objetivo aprobar el tercero con el mayor consenso posible. Y créanme que no era nada fácil. De hecho, hasta ahora nunca se había logrado el consenso que este tercer plan ha obtenido. Hay que poner de acuerdo a 3 departamentos del Gobierno, a los agentes económicos y sociales involucrados. Y hemos logrado el acuerdo unánime de todos ellos, algo que ha sido reconocido como un gran valor por todos los expertos europeos que nos han visitado para conocerlo. Educación, empleo, centros educativos, sindicatos, empresas, todos juntos, adaptando esa formación profesional a las exigencias del mercado. Y termino con los datos, hablando sobre infraestructuras. El año 2007, el Parlamento Vasco aprobó un gasto de 253 millones para las inversiones de la Y vasca. El año 2008, 533. Y para el año 2009, 517. Cuando llegamos al Gobierno, en mayo de 2009, de todo ello solo se habían adjudicado 50. 50 millones de euros frente a los más de 1.000 que había aprobado el Parlamento. Por el contrario, mi Gobierno se propuso dar velocidad al tren de alta velocidad. El año 2009 adjudicamos 255 millones, el 2010 653 y este año se adjudicarán 490. En la actualidad hay 15 tramos en obras frente al único que estaba en marcha cuando llegamos. Hemos dado también un gran impulso a la modernización de las infraestructuras ferroviarias, remodelando estaciones, duplicando tramos. Hemos puesto en marcha el metro de Donostialdea, que dará un servicio de calidad a toda esa zona. Hemos impulsado el metro de Bilbao con sus líneas 3, 4 y 5, manteniendo las obras y ampliándolo a otras zonas, lo mismo que hemos hecho con el tranvía de Vitoria o con la firma del protocolo, por fin, para la bahía de Pasaia y el nuevo puerto. Todo ello supone un esfuerzo inversor
que más allá de la dinamización del sector que construye estas infraestructuras y la correspondiente generación y mantenimiento de empleo, supone sobre todo que ponemos las bases de la cohesión territorial de Euskadi, pasando de ser 3 territorios a un solo país. Dentro de poco, las 3 capitales estarán unidas con el tren de alta velocidad en 30 minutos. Entonces hablaremos con propiedad de la Euskal-Hiria, de la metrópoli vasca, que yo quiero que además de metrópoli sea también metrópoli del conocimiento y del talento. Estos son los datos tozudos que ustedes pueden ver y comprobar porque todos son públicos. Euskadi es un país que avanza. Tenemos gente seria y trabajadora y se nota. Estamos en tiempos de esperanza porque hemos empezado a cosechar los frutos del esfuerzo realizado. Y es verdad, pese a quien pese, que este gobierno es un gobierno que sabe gestionar y con eficiencia. Y vamos a seguir por ese camino. La sociedad y las empresas produciendo y generando riqueza para todos y el gobierno manteniendo los servicios públicos y mejorando la productividad y la eficiencia de la administración pública. Y ustedes dirán, bueno, esta intervención del Lehendakari es de autobombo. No, es la realidad. Primero, sé que todavía queda mucho camino por recorrer, muchas cosas por hacer para salir definitivamente de la crisis y para asentar esa Euskadi solidaria, sostenible y competitiva que queremos. Pero yo he querido hacer esta intervención así por 2 motivos. Uno, porque ya vale de que los que hicieron lo que hicieron cuando la crisis nos golpeaba con mayor dureza, es decir, seguir con sus políticas de confrontación y de división, preocupados solo por su tabla reivindicativa soberanista y por la acumulación de fuerzas particular, por cierto, lo mismo que ahora, mientras que el país caía en picado, digan ahora que este gobierno está desaparecido, o que no lidera, o que no tiene ideas. Porque es ahora cuando se está haciendo lo que se tiene que hacer en este país. Y la realidad lo está demostrando. Estamos poniendo el acento en lo que de verdad interesa a la sociedad vasca y no en nuestras obsesiones particulares. Y los datos demuestran que lo estamos haciendo mucho mejor que antes. Y 2, porque quiero enviar un mensaje de confianza y de seguridad a la sociedad vasca. Porque estamos haciendo las cosas bien. Estamos saliendo de la crisis, todos juntos. Y si seguimos así, comprometidos todos en sumar esfuerzos, seremos motor y referente económico de progreso para muchos otros. Creo que es fundamental lanzar a la sociedad un mensaje de confianza en nosotros mismos. Esa confianza que, como sabéis, luego genera consumo, el consumo genera economía. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por ver la realidad tal y como es. Sabemos que tenemos problemas, pero estamos haciéndoles frente y estamos saliendo. Y estamos saliendo mejor que nadie. Por lo tanto, confianza y esperanza. Y cambiando de tercio, quiero terminar esta intervención con un doble llamamiento, porque estamos prácticamente en campaña electoral y se está produciendo demasiado ruido. Quiero hacer un llamamiento a los partidos políticos, a todos, especialmente al Partido Popular, que es quien más lo está utilizando, pero también al PSOE y a los partidos nacionalistas. Hay cosas con las que no se debe jugar. El uso partidista y a veces miserable de la lucha antiterrorista siempre termina debilitando a la democracia. Ahora que todos consideramos que podemos estar en la recta final, con una ETA derrotada porque sabe que nunca conseguirá nada mediante el uso de la violencia y que su único destino es desaparecer. Ahora que hemos vuelto a recuperar las calles y las plazas para los demócratas y que la izquierda abertzale sabe que solo asumir los valores y los principios, las normas y las leyes de la democracia les permitirá hacer política en este país y empiezan a recorrer ese camino, y que todo ello ha sido gracias a la unidad, al esfuerzo colectivo, a la firmeza democrática, a la tolerancia cero frente a la violencia, estamos oyendo ahora, estos días, cosas terribles. Declaraciones que rompen por la mitad las bases del sistema democrático y de la separación de poderes.
Nunca se ha dicho, nunca he dicho yo, que en la lucha antiterrorista las soluciones fueran simples. El sistema judicial, que en España es especialmente garantista, es siempre complejo porque tiene que buscar el equilibrio de derechos diferentes. Yo confío en el sistema judicial que tenemos. El asumir la función de tutores de las resoluciones judiciales es simplemente renunciar al sistema democrático y pretender otra cosa. Y nos ha costado demasiado conseguirlo como para poner ahora en riesgo esas conquistas democráticas. Vengo reclamando respeto a las decisiones judiciales. El respeto antes y después de que éstas se produzcan. Y no es una forma de lavarse las manos. Es una afirmación mucho más seria. Es la reivindicación de que los gobiernos o los partidos ni pueden presionar a la justicia ni sustituir a la justicia. Si queremos una justicia libre y autónoma, no se puede andar permanentemente diciendo lo que tienen que decidir. Y más grave, anunciando de antemano que si no deciden lo que yo quiero, eso no es justicia. La justicia comete errores, sin duda, pero esta no es la vía para enmendarlos. Todo lo contrario. Es la vía segura para hacer de nuestra justicia más débil, más manipulable y menos democrática. Atacar previamente al sistema judicial o utilizar el terrorismo para debilitar al adversario político es, además de miserable, un enorme riesgo democrático que terminaremos pagando. Y hago un llamamiento serio y solemne para que cesen estos debates y asumamos todos el sistema y las instituciones democráticas que tenemos y que son, al final, una de nuestras defensas fundamentales frente a los terroristas. Y también quiero reivindicar o terminar reivindicando algo más particular, el pacto parlamentario que sustenta mi gobierno. Es un pacto para garantizar las libertades y la democracia en Euskadi. Es un pacto de progreso que se basa en la defensa de los servicios públicos. He preguntado repetidas veces, y vuelvo a hacerlo, ¿qué parte, qué artículo, qué párrafo de este acuerdo supone un frente? ¿Qué parte es contraria a la convivencia libre y democrática de la ciudadanía vasca? Este acuerdo está dando estabilidad y garantías de buena gestión al gobierno vasco. Este acuerdo es un modelo de entendimiento entre diferentes, un referente para ver que es posible llegar a acuerdos sobre las cosas básicas del sistema mismo y de la convivencia, a pesar de tener grandes diferencias en los programas políticos. El pacto que tenemos en Euskadi no es algo a atacar, sino que debiera de ser algo a imitar, en todo caso, para poner algo de sosiego en estos tiempos tan duros y buscar unir esfuerzos y voluntades para hacer frente a la crisis. Por lo tanto, que nadie lo utilice fuera de Euskadi como arma arrojadiza en la lucha partidaria. El pacto es nuestro, suscrito entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular Vasco. A nosotros nos corresponde en exclusiva su gestión. Si no nos quieren imitar, al menos que no nos utilicen para otros fines ajenos a los intereses de la ciudadanía vasca. Muchas gracias. Muchas gracias, Lehendakari. Pues precisamente en el punto en el que usted ha terminado su discurso comienzan varias de las preguntas que yo le voy a transmitir. Carlos Costa dice, usted ha hablado en su discurso de la normalización conseguida en Euskadi durante estos 2 años de su gobierno. ¿No rompe este discurso la decisión del Gobierno de España de instar la ilegalización de todas las listas de Bildu? Usted ha llamado a la sensatez. ¿No cree que el PSOE se está dejando llevar excesivamente del PP nacional? Garaycochea dice que la impugnación de listas de Bildu es una caza de brujas y que si hablamos de contaminación, otros partidos la tienen. ¿Qué piensa? Hace poco dijo usted que EA tiene una intachable trayectoria democrática y que no había que volverse loco ilegalizando a todo el mundo. ¿Qué opina de la impugnación de las listas de Bildu? También le preguntan qué le parece el diálogo publicado hoy por El Mundo
en el que Arnaldo Otegi muestra su alegría y optimismo por la concurrencia de Bildu a las elecciones. Era evidente que esto iba a tocar hoy, además, en primer lugar. Bien, después de lo que he dicho, además, sobre la justicia y los tribunales, no quisiera yo ir mucho más allá de decir que es lógico que cuando a un gobierno sus fuerzas de seguridad le entregan unos informes en los que dice que Bildu o esta coalición puede haber nacido de una estrategia de ETA, pues el gobierno, a través de la abogacía y la fiscalía, ponga esos informes a disposición de la justicia para que la justicia decida. Hasta ahí parece de sentido común, ¿no? Y es lo que ha hecho el gobierno de España, y tendrá que ser la justicia quien adopte la decisión que corresponda. Yo respetaré, como lo estoy respetando desde ahora, su decisión. Lo mismo que a la vez también es entendible que para la inmensa mayoría en Euskadi, o que la inmensa mayoría de Euskadi pensemos que Eusko Alkartasuna o Alternativa ni están contaminados ni juegan la estrategia de ETA, ¿verdad? Son partidos de trayectoria claramente democrática. Y por lo tanto estoy convencido además de que creen en la buena voluntad de la izquierda abertzale para avanzar en ese camino de integración democrática. Es decir, la justicia tiene un papelón, tiene una decisión muy complicada entre un informe que dice que esto puede formar parte de la estrategia de ETA, y luego ver que esta coalición está formada por partidos de intachable catadura democrática. Sigo manteniendo lo que dije en su momento. Vamos a ver lo que decide, no hagamos alarmas preventivas antes de tiempo, sobre todo después de lo que he dicho. Y luego sabía que iba a salir la anécdota o el caso de Arnaldo Otegi diciendo, bueno, pues a triunfar, ¿no? Yo es que lo he dicho en otras ocasiones. Yo creo que una de las cosas que tienen valor en ese recorrido que está haciendo la izquierda abertzale es que son los que estaban en la connivencia con la violencia los que hacen el recorrido, los que definitivamente creen que efectivamente la violencia no tiene ningún sentido en un sistema democrático y quieren integrarse en democrática. Si fueran otros, ¿qué valor tendría? Lo que es políticamente valorable es que los que estaban antes dando amparo y cobertura a la violencia han decidido romper. Bueno, que lo decía la justicia, se han decidido romper de verdad y definitivamente, pero eso es lo que tiene valor, ¿verdad? ¿Por qué no se lo damos en vez de utilizarlo como carga en contra? Es que no, estas cosas yo las suelo intentar interpretar con sentido común y con lógica. Les hemos pedido toda la vida a la izquierda abertzale, a los que formaban parte de la izquierda abertzale, que rompieran definitivamente con la violencia. Si lo están haciendo, ¿qué hay de malo en que sean esos los que rompan y se integren en democracia? Claro, si fueran otros, ¿dónde estaría el valor de verdad de esto? No sé, hay cosas que a mí que me sorprenden en este asunto. Más preguntas, Lehendakari. ¿Un mal resultado del PSE el 22 de mayo en Euskadi le puede obligar a coger impulso político cambiando de gobierno? ¿Entra dentro de lo posible una remodelación? No, es que no espero un mal resultado el día 22. Queda toda una campaña electoral por delante en la que nuestras perspectivas son buenas y que estoy convencido que además, según pasen los días, iremos mejorando hasta tener un buen resultado. Y por lo tanto no entra ninguna valoración que vincule al resultado de las elecciones municipales, más allá del de gobernar en más sitios que ahora, en más ayuntamientos y diputaciones que ahora. El Círculo de Empresarios en Madrid defiende reducir drásticamente el número de ayuntamientos en España. ¿Considera usted necesaria en Euskadi la integración de municipios? No, no se trata de reducir municipios, o algunos también han pedido la desaparición de las diputaciones en España, ¿no? Se trata de que los responsables de esas instituciones nos coordinemos mejor y busquemos acuerdos para evitar duplicidades y solapamientos, que trabajemos desde la suma y no desde la competencia, que cada uno asumamos nuestras competencias
nunca mejor dicho, y las gestionemos y no intentemos entrar en las de los demás. Es decir, se trata más de voluntad política que de hacer un cambio radical ahora del mapa institucional de este país. Yo, en algunas cuestiones, lo he dicho, me gustaría que después de las elecciones municipales y forales en este país nos pusiéramos de acuerdo en una serie de cosas, ¿no? Entre otras, esa la de definir en Euskadi el mapa de infraestructuras, de equipamientos, de servicios, para evitar duplicidades, triplicidades, gastos innecesarios, solapamientos, es decir, para racionalizar el gasto, para hacerlo eficaz, para hacerlo eficiente. Me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo, ya que las competencias están tan repartidas en las políticas sociales, entre el Gobierno, las diputaciones, los ayuntamientos que luego las prestan. Me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo también en la fiscalidad en Euskadi. Ya sé que es competencia de las diputaciones, pero algo tendrá que decir el Gobierno cuando le corresponde el 70% de lo que se recauda en este país, ¿no? Es decir, creo que más allá de empezar a quitar instituciones, lo que hace falta es empezar a llegar a acuerdos serios, profundos, sobre lo que de verdad importa. Alicia Cajigas le pregunta, ¿ve bien usted, lehendakari, que el preso disidente de ETA, Chechu, pida reincorporarse a su trabajo en el BBVA? ¿Debería el banco readmitirle? ¿No sería la readmisión un gesto a favor de la reintegración de los arrepentidos? Y de la propia Constitución, que habla de la reinserción del penado, ¿no? Es decir, ahora vamos a poner en cuestión todo, ¿no? Hombre, el sistema penitenciario español es un sistema que lo que intenta es la reinserción, que cumpla la pena, efectivamente, pero también la reinserción. Si alguien ha cumplido estrictamente, pues tendrá intactos sus derechos. O también vamos a cuestionar ahora esto. Es que no se puede poner todo en cuestión aquí en el conflicto político y en la lucha partidaria. El sistema democrático es lo suficientemente serio para que no estemos jugando permanentemente con las leyes según nos convengan, con las decisiones de los tribunales según nos convengan. Oiga, el sistema democrático es todo. Y se está a favor o se está en contra, pero de todo. Y no jugar a conveniencia. La justicia no es justicia cuando no me gusta, las sentencias no son justas cuando no me gustan, los derechos no lo son si no me convienen. Oiga, no. Si es un derecho, que se cumpla, punto. Desde las mesas de prensa, BBK Bank Cajasur se acerca a los resultados positivos y lo ha conseguido en un tiempo muy corto. Con esta buena ejecutoria y con los buenos datos que tienen tanto la BBK como las otras dos entidades vascas, debería acometerse ya un proceso de auténtica integración de las tres cajas vascas. ¿La reforma de la ley de cajas ayudará o más bien entorpecerá este proceso? Espero que ayude. De todas formas, aquí en esta mesa tenemos a alguien que está más en ese asunto que yo mismo, porque el Gobierno siempre ha dicho que va a favorecer cualquier tipo de alianza, integración, encuentro entre las cajas vascas que suponga mejorar nuestra posición en el sistema financiero, pero que eso debiera de nacer de las propias cajas. Y son ellos, los presidentes de las propias cajas, los que están ahora en esas tripas del proceso de fusión fría que hemos llamado todos, y ellos serán los que deben de decidir a qué velocidad se dan los pasos, qué paso más podemos dar después de este primero, porque es evidente que para Euskadi es importante tener una entidad financiera de primer orden, lo más sólida posible, y que además respete, como están haciendo los presidentes, a la vez la singularidad de cada uno de nuestros territorios y de la singularidad de los propios clientes de estas cajas, que quieren seguir manteniendo eso que pertenece casi a su propio entorno familiar, ¿no? Yo creo que lo están haciendo muy bien. Ahora toca un momento de negociar discretamente para que vea la luz cuando esté cerrada esa fusión, y creo que a los demás nos corresponde respaldarles en su trabajo y no entorpecerlo. Si el PP no rentabiliza su peso político en Euskadi el 22 de mayo, ¿se puede volver más crítico con su gobierno, poner dificultades a la coalición de facto que le permite al PSE gobernar en Euskadi? ¿Es del todo descartable, inimaginable en ese escenario algún tipo de acuerdo con el PNV para terminar la legislatura? Esta vez no ocurrirá lo de la anterior y permitirá el PSE que el PP presida la Diputación General de Álava
si al Partido Popular le salen las cuentas o necesita sumar el apoyo de los socialistas? Es que es mucho easy. No, mire, La política y si es un poco el eso, PP ¿no? tiene peor resultado y no rentabiliza, habrá que preguntárselo al PP cuál será su decisión. Porque acabo de decir en qué se basa este acuerdo y este pacto con el Partido Popular del País Vasco, que es un pacto y un acuerdo de bases prácticamente democráticas, que es decir, vamos a poner el autogobierno al servicio de la sociedad vasca, vamos a utilizarlo para resolver problemas y no para crearlos, vamos a luchar contra el terrorismo, vamos a prestigiar nuestras instituciones, vamos a sostener y mejorar los servicios públicos, las políticas sociales. Eso, sea cual sea el resultado, son principios que deben de mantenerse en este país. Segundo, que el Partido Popular sea más crítico. Sí, ya es crítico, ¿eh? A ver si... Vamos, solo hay que pasarse por el Parlamento cualquier sesión de los jueves. Lo he dicho antes, este es un acuerdo de bases de dos partidos que tienen dos programas diferentes. Y eso se manifiesta en los debates del Parlamento y a veces en las votaciones del Parlamento. Y este Gobierno lo que hace es un ejercicio permanente de diálogo, de negociación, de pacto, no solo con el Partido Popular, sino con todo el arco parlamentario para sacar adelante sus propuestas. Y a veces perdemos, porque el Partido Popular es crítico, y el PNV es crítico, y Aralar es crítico, pero a veces también nos encontramos todos en decisiones, en apuestas, en propuestas que merecen la pena y que tienen como sentido mejorar la situación de este país y de sus gentes. Y por lo tanto, crítico ya lo ves. No creo que pueda ser más. Pero bueno, yo estoy convencido que esas bases permanecerán, suceda lo que suceda en las elecciones. Segundo, para que alguien opte a ser diputado general o alcalde, primero tendrán que manifestarse los ciudadanos en las urnas. Claro, y lo primero que tendrá que hacer es jugar a ganar las elecciones. No presentarse en las elecciones pensando que el otro me va a dar los votos. No, el Partido Socialista se presenta para ganar. Y quiere ganar en Álava. Y por lo tanto quiere gobernar en Álava. Y en Guipúzcoa, en Vizcaya, y en los 251 municipios nos presentamos para ganar, pero es decir, serán los ciudadanos los que decidan quién gana, quién puede sumar con quién y cómo se hacen esos pactos. De hecho, yo ya sé que luego me enrollo, porque luego la pregunta está de los pactos y van a reproducir el pacto con el PP. Yo lo he dicho muchas veces, los pactos en Euskadi serán como siempre, serán tan plurales como lo es el país, como lo son ahora. Y que conste que no he sido el primero que lo ha dicho, que ha sido el Partido Popular el primero que ha salido a decir que está dispuesto a pactar con el PNV para quitar ciertos alcaldes socialistas. El otro día creo que había una entrevista también de Antonio Basagoiti cuando hablaba de que se iba a entender con el Partido Nacionalista Vasco en algunos sitios. Bueno, y me parece bien. Me parece que es otro síntoma más de la normalidad de este país, que todos podamos hablar con todos, que todos podamos acordar con todos. Cuando hace solo 2 años eso parecía absolutamente imposible, porque algunos estábamos en la marginación absoluta en este país. Bueno, pues hoy todos estamos en la centralidad y todos podemos acordar, pactar y hablar con todos. Mire lo que le preguntan, Lehendakari. ¿Se lleva usted tan mal con el presidente del Partido Nacionalista Vasco, don Iñigo Urkullu, como para que den ustedes la imagen de dos políticos tan distanciados? Se dice que en la intimidad ustedes se llevan bien, incluso que comparten algunas confidencias. ¿Por qué es necesario escenificar un enfrentamiento tan fuerte entre ustedes mientras Urkullu y Zapatero muestran lo contrario? ¿Entienden esto los ciudadanos vascos? No sé, no sabía yo que dábamos esta imagen tan alejada. Es posible que sea también porque no compartimos un mismo espacio. Es decir, es mucho más fácil tener cercanía, incluso física, incluso las fotos, aparecer mucho más juntos cuando uno está en el Parlamento, con otro líder. Claro, Iñigo Urkullu, muchas de las ocasiones en las que hace política o crítica política lo hace a través del blog. Eso no da cercanía. Lo que no quiere decir que nuestras relaciones sean correctas, que puedan ser mejorables, porque claro, esto de la cercanía es una cuestión muy subjetiva. Que no...
que sean mejorables. Tengo más alejamiento político con algunos otros de su propio partido, y eso se manifiesta en debates y en ciertos distanciamientos. Lamento que se dé una imagen de alejamiento cuando creo que en la política vasca se necesita mucha cercanía, mucha complicidad, mucho... Quiero decir, a pesar de que podamos decirnos que no, en ocasiones se necesita mucha relación entre todas las fuerzas políticas, porque yo soy de los convencidos de que Euskadi o lo hacemos entre todos o no se hace, ¿no? Y que todas las grandes sensibilidades políticas de este país tienen mucho que aportar y mucho que hacer para construir Euskadi. Y bueno, también el PNV, por supuesto, y con su líder a la cabeza. Intentaré mejorar esa imagen de mayor cercanía. ¿Sugiere usted, el Lehendakari, que el señor Urkullu debería presentarse a las próximas elecciones del Parlamento Vasco? No, yo no quiero meterme en los conflictos de los otros partidos, que bastante tenemos en el nuestro, ¿no? No ahora en Euskadi, pero los hemos tenido y ahora tenemos, bueno, no sabemos quién va a ser nuestro candidato en España, estas cosas, no. Pero que lo decidan, ¿no? Lo decía que físicamente uno tiene más cercanía y se toma incluso un café, si puede, todos los jueves en el Parlamento con el que está en el Parlamento. No me parece un mal sitio para hacer política en Euskadi, el Parlamento Vasco, ¿eh? Me parece que un líder político debiera de estar allí, pero bueno, cada partido que decida lo que quiere hacer. ¿Teme usted que el PSOE vaya a tener un candidato a presidente del Gobierno distinto a quien sea el secretario general del partido? Eso toca el día 28 de mayo, me parece, ¿no? Que es cuando parece que está convocado el Comité Federal. Es verdad que no hemos solido llevar bien las bicefalias. Entonces, ¿el presidente Zapatero debería de dar paso ya y no dejar más tiempo? No. Es un magnífico presidente, es un gran referente de la izquierda, a pesar de que algunos ahora quieran hacerle aparentar como todo lo contrario, y es un gran valor en el Partido Socialista, ¿no? Lehendakari, ¿es usted partidario de respetar las listas más votadas en las urnas el 22 de mayo? No, porque en democracia no significa eso. Democracia significa que el que tenga mayoría gobierna. Y la mayoría se puede ejercer sumando. De hecho, yo no fui el candidato más votado. Ni Markel Olano en Guipúzcoa, ni el diputado general de Álava, ni algunos cuantos alcaldes que hay por ahí, ¿verdad? Algunos quieren poner ese listón para los demás. Pero luego, siendo la tercera fuerza en Álava y gobernando Álava, o la segunda en Guipúzcoa y gobernando Guipúzcoa, nos quieren dar lecciones a los demás. No. En democracia el que suma gobierna, porque es importante también buscar el acuerdo, y algunos han sido capaces de buscar acuerdos en Guipúzcoa y en Álava. Nosotros hemos sido capaces de buscar acuerdos para el gobierno vasco y, bueno, veremos lo que deciden los ciudadanos, quién puede buscar acuerdos y cómo se buscan los acuerdos para los ayuntamientos después de las elecciones. El dato de paro en Euskadi comparativamente es mejor que la media nacional. ¿No tendrá que ver, le preguntan, en el éxodo de muchísimos titulados superiores para trabajar en otros lugares de España, en Madrid, en Barcelona, en países europeos? ¿Cómo podremos recuperar esos medios humanos muy bien preparados para seguir construyendo nuestro País Vasco? También le preguntan cuándo los jóvenes vascos van a encontrar trabajo sin salir de Euskadi. Primero, no tiene que ver ese dato, pues los datos no encajan ni mucho menos con el éxodo, como si fuera un éxodo masivo, ¿no? de nuestros jóvenes talentos, ¿no? Incluso hay mayor afiliación en la seguridad social, por lo tanto no se corresponde que tengamos mejor dato de desempleo con que, claro, se nos va la gente y así no se están en paro aquí en Euskadi, ¿no? Segundo, es una particular obsesión la de atraer, retener y generar talento en Euskadi. Tenemos varias líneas, varios proyectos, varios planes primero para generar el conocimiento con
nuestras universidades, que son magníficas universidades, por cierto. Segundo, para retenerlos con planes específicos. Y tercero, para los que se han ido fuera a traer. Pero tampoco es malo que haya gente que pueda ir a formarse a otros países. Ya nos hubiera gustado a mi generación haber podido hacer eso. No es malo siempre que luego seamos capaces de que vuelvan. Y en eso estamos. Tampoco hay que ponerlo ahora todo en negativo, que alguien vaya a hacer un máster o vaya a trabajar 2 años en una universidad americana o en un laboratorio de Ginebra. ¿Eso es malo? No es malo porque sigue aumentando su formación. Lo que tenemos que tener luego son instrumentos capaces de volver a traer ese talento al País Vasco. Y algunos los tenemos y algunos no tengo el dato, desgraciadamente, pero hemos conseguido ya que varios y un número importante de esos talentos, de esos científicos, de esos que han estado preparándose en otras partes del mundo, ya hayan vuelto a Euskadi y ojalá sigamos en esa buena dirección. Para distender, ¿qué pronóstico hace usted del Lehendakari del partido de esta noche? No sé, bueno, ni lo voy a ver, voy a estar en la retreta de... O sea que no es lo mío. Yo el otro día también me lo preguntaron cuando el último partido de Liga y dije que el pronóstico era que el Atleti iba a ganar. Y esos son los que suelo hacer, los del Atleti, no otros. Pues no le vamos a preguntar sobre el pronóstico que hace usted del proceso electoral que va a vivir el Athletic. En nombre de las entidades que hacen posible Tribuna Euskadi, Petronor y BBK, el presidente de esta última, don Mario Fernández, va a despedir el acto. Estas últimas palabras son siempre de agradecimiento. Lo que ocurre es que en este caso el ponente es el Lehendakari de la Comunidad Autónoma de Euskadi, lo cual significa que junto al agradecimiento tenemos que dejar constancia de que los patrocinadores nos sentimos especialmente honrados con su presencia. Por otro lado, como el propio Lehendakari ha señalado en su intervención, es un momento interesante en cuanto que prácticamente se encuentra en el Ecuador de su tarea de gobierno en este primer mandato, y en ese sentido yo creo que no ha hecho lo que en términos taurinos se llamaría una faena de aliño, sino que ha establecido unos criterios muy claros y unas informaciones muy relevantes sobre los aspectos socioeconómicos que probablemente son sin duda los que más preocupan a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. En definitiva, Lehendakari, mila esker, y a todos ustedes también, eskerrik asko, muchas gracias.